Bueno, pues muy buenos días a todos. La representante Lizy Burgos Muñiz y yo, como portavoces de Proyecto Dignidad en ambos cuerpos legislativos, le damos las gracias por haber respondido a esta convocatoria, donde estaremos hablando de lo que no se dice de la práctica del aborto en Puerto Rico. Es importante que sepan que toda la información que le vamos a proveer es información que se le solicitó al Departamento de Salud por conducto de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que me honro en presidir en el Senado de Puerto Rico. Esta información se solicitó al Departamento de Salud el 2 de julio de este año, 2021. El 17 de septiembre de 2021, el Departamento de Salud contestó nuestra solicitud de información. Y quiero que sepan que todos los datos que le vamos a estar compartiendo son datos oficiales del gobierno de Puerto Rico hasta el 2 de julio de 2021. Vamos entonces ahora a proceder con la información de los datos correspondientes y queremos comenzar dejándoles saber que según el Departamento de Salud en Puerto Rico hay 5 clínicas de abortos, clínicas donde se realizan abortos, y además, como pueden ver también en la tabla, hay 65 hospitales. ¿Por qué estamos destacando este número de los hospitales? Pues por lo siguiente. En la próxima laminilla ustedes podrán observar que el Departamento de Salud reconoce que los abortos en Puerto Rico no solamente se llevan a cabo en clínicas abortivas, sino que además también se pueden realizar en hospitales donde se brinden servicios de alumbramiento. Sin embargo, el propio departamento confirma que no tiene información alguna sobre los abortos que se llevan a cabo en los hospitales de Puerto Rico. Estamos hablando que hay 65 hospitales y hay 5 clínicas. No tenemos información, es decir, el país no tiene información oficial del gobierno de Puerto Rico respecto a cuántos abortos se realizan en los hospitales, cuáles son los métodos que se utilizan, las edades de las mujeres que buscan realizarse un aborto en los hospitales. Es decir, sencillamente la información que tenemos sobre el panorama real del aborto en Puerto Rico es un panorama incompleto. Y es incompleto porque la información es incompleta. Solamente al día de hoy nosotros estamos en posición de ofrecerles la información de lo que ocurre en apenas las 5 clínicas, porque el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud, no tiene más ninguna otra información. ¿Ok? Así que, dicho eso, vamos entonces ahora a darle los detalles de lo que ocurre en las 5 clínicas que fueron sobre las que el Departamento de Salud nos brinda la información. Buenos días a todos, a la prensa y a los aquí presentes. Empezamos con las estadísticas de las 5 clínicas del 2015 al 2020. Vemos que en el 2015 teníamos un total de 4.262 abortos, 2016 4.789, 2017 3.810, 2018 4.201, 2019 3.526 y 2020 3.751. Llama la atención de la tabla que vimos un descenso en el 2019 de 3.596 abortos. Sin embargo, en el 2020, en un año de pandemia, tuvo un aumento, volvió a aumentar, 3.751. Como dijimos, estos son los datos registrados de apenas estas 5 clínicas. Ahora vamos a hablar sobre lo que documenta el Departamento de Salud respecto de los métodos más comunes que se llevan a cabo en estas clínicas abortivas. El método más común es el de dilatación y succión, que consiste en insertar una cánula o lo que se le podría llamar una manga de succión que succiona la placenta y el embrión del cuerpo de la mujer. Este método, como ustedes podrán observar en las estadísticas,
ciertamente es el más común y es el que de ordinario se realiza durante las primeras etapas del embarazo. El segundo método, como verán en pantalla, sencillamente no se sabe cuál es. El Departamento de Salud confirma que el segundo método más utilizado está dentro de la categoría de otros. Otros, sencillamente, es una categoría innombrable, es decir, no se sabe realmente cuáles son esos métodos que se están utilizando dentro de lo que ellos definen y las propias clínicas podrían definir como otros métodos abortivos. ¿Cuáles son? Esa es una pregunta, ¿no?, sobre la que deberíamos tener una respuesta, pero en este momento el Departamento de Salud no la tiene. El tercer método más utilizado es el de la prostaglandina. Esto es un método que se utiliza ya en la etapa tardía del segundo trimestre. Es decir, estamos hablando de las 14 semanas en adelante. Este método, si se fijan, interesantemente, desde el 2015 al 2019, según los datos del Departamento de Salud, no se había utilizado. Y de repente, en el 2020, hay un alza súbita de 313 casos. Eso representa aproximadamente un 10% de los métodos, ¿verdad?, de los abortos realizados. ¿Por qué durante todos estos años previos no se había utilizado este método y de repente en el 2020 hay un alza exponencial? Son preguntas que también son respuestas que también quisiéramos tener para compartirlas con ustedes, pero en este momento no se tienen. Otro asunto importante de este método, que básicamente consiste en privar de la vida al bebé dentro del vientre de la madre y luego la madre expulsarlo ya muerto, es decir, en lo que podría llamarse un parto de un bebé muerto, es un método que según la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico debe ser realizado en hospitales. La pregunta que entonces debemos hacernos y que presumo que a los periodistas debe interesarles es ¿por qué un método que debe realizarse en los hospitales se está realizando en clínicas abortivas? Así que ciertamente, ¿no?, esto pues lanza interrogantes que esperemos que en algún momento puedan ser contestadas. El otro método que también ellos expresan en las contestaciones es el de dilatación e expulsión. Este procedimiento se usa mayormente, como bien dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe, luego de las 12 semanas, o sea, en el segundo trimestre en adelante. También debe ser realizado por lo fuerte que es en hospitales. Nos llama la atención que al igual que la prostaglandina, no se había utilizado hasta el 2019, donde se reporta por primera vez de 2015 al 2020, en el 2018 18 casos y en el 2019 70 casos. Este método consiste en dilatar el cuello uterino, como ven bien en las fotos, y mediante técnicas de raspe, succión y de otros instrumentos como forceps, empezar a desmembrar las partes del bebé a ciegas. Y lo último que ellos sacan es la cabeza del bebé. Luego que ellos han hecho este desmembramiento, lo unen en una bandeja para cotejar que todas las partes del bebé fueron sacadas del vientre de la madre. Nos ocupa mucho que estos métodos, que para mí son totalmente inhumanos, no se esté llevando una estadística real, no se esté llevando información para las personas que se someten a estos procesos. Tenemos muchas preguntas que hacerle al Departamento de Salud con relación a estos métodos que son sumamente peligrosos para la madre también. Bueno, y para que las clínicas puedan operar en Puerto Rico, ciertamente hay un reglamento del Departamento de Salud que se aprobó en el 2008. Como ustedes saben, en Puerto Rico la práctica del aborto no ha sido regulada por la vía legislativa y lo que existe es un reglamento, como ya mencioné, aprobado en el 2008.
Ese reglamento dispone, entre otras cosas, que para que las clínicas puedan operar, tienen que tener una licencia otorgada por el Departamento de Salud. Esa licencia tiene que ser renovada cada 2 años y es renovada como producto de una inspección que hace el Departamento de Salud a las clínicas abortivas. Actualmente, según la información provista por el Departamento de Salud, el departamento cuenta con tan solo 5 inspectores para inspeccionar las 409 facilidades de salud que tiene Puerto Rico, incluyendo las clínicas de aborto. O sea, que de esta información se desprende sin duda alguna que el Departamento de Salud no cuenta actualmente con el personal necesario para poder llevar a cabo todas las inspecciones que se requieren realizar para asegurar que todas las instituciones, que todas las instalaciones y facilidades que brinden algún tipo de servicio médico, obviamente estén debidamente inspeccionadas y funcionando con el cumplimiento de los reglamentos y las leyes establecidas, incluyendo las clínicas de aborto, pero obviamente esto va más allá de las clínicas de aborto, sino que de aquí se desprende ciertamente que debe haber un problema mayor en lo que se refiere a las inspecciones de las facilidades de salud. Entonces, habiéndole dado estos detalles, el Departamento de Salud confirma lo siguiente, que en 10 años, 4 de las 5 clínicas abortivas han sido inspeccionadas solamente en una ocasión. Que en 10 años, solamente una de las 5 clínicas fue inspeccionada 2 veces. Y que por lo tanto, 4 de las 5 clínicas abortivas han estado operando durante ese periodo de tiempo sin la debida inspección y por lo tanto sin la renovación de la licencia como lo exige el reglamento de salud. Para ir un poco en más detalle, una de las clínicas estuvo operando 10 años sin ser inspeccionada. Recuerden que comenté que las inspecciones según el reglamento tienen que ser cada 2 años como condición para la renovación de la licencia. Otra de las clínicas estuvo operando 11 años sin ser inspeccionada. Otra de las clínicas, 8 años sin ser inspeccionada. Y la otra clínica estuvo primero 3 años operando sin ser inspeccionada, tuvo una inspección y luego estuvo 5 años adicionales operando sin ser inspeccionada. Ahora le vamos a hablar sobre los hallazgos que el Departamento de Salud encontró de las inspecciones que realizó, de esa única inspección que realizó en 3 de las clínicas y sobre los hallazgos que encontró en las 2 inspecciones que realizó en otra de las clínicas. Como les dije, la información que hemos recibido es información incompleta. Hubiésemos querido en esta conferencia, ahora que le vamos a hablar sobre los hallazgos, más allá de darle esta información, también poderles proveer cuáles fueron las correcciones que se llevaron a cabo y si en efecto esos señalamientos fueron corregidos. Sin embargo, les adelanto que de todos los señalamientos que le vamos a hablar ahora, sobre todos esos hallazgos y fallas que fueron encontradas, no hay constancia en el Departamento de Salud al 2 de julio de 2021 de que esos señalamientos se atendieron y fueron corregidos oportuna y debidamente. Sencillamente no sabemos si se corrigieron. Así que ahora vamos a pasar a hablar sobre esas fallas. Sí. Antes de continuar con las fallas, no quiero dejar pasar por alto que otro de los métodos que se utiliza es la solución salina. Este método se utiliza después de las 16 semanas de embarazo, se extrae el líquido amniótico de la madre y se le inyecta una solución salina para que luego de 12 horas en adelante el bebé obviamente muera y se induce a la madre al parto para que dé a luz, pues obviamente un bebé muerto. Este método se utilizó, según las estadísticas, 2015 no se utilizó, 2016, 2017, 18, 19 y se utilizó precisamente el 2020, el año de la pandemia. Me alarma que esta estadística, porque como dije antes,
Esto es un método cruel, inhumano e indigno, y sobre todo pone en peligro no tan solo, obviamente, al bebé que muere, sino a la madre. Pasamos a las fallas más comunes que encontramos en el cuarto de cirugía. Riesgo de contaminación cruzada por deficiencias en limpieza y desperdicios de material bioquímico. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. Esto no lo dice la senadora, esto no lo digo yo, esto lo dice el inspector que estuvo en la clínica. La facilidad no posee agua caliente. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. Máquina de succión con las que se llevan a cabo estos procedimientos, sucias y oxidadas. ¿Ustedes se imaginan una madre en un momento donde hay sangre y donde hay fluidos que le introduzcan material oxidado para removerle a un niño? ¿Dónde está la responsabilidad del Departamento de Salud de bregar y velar por el bienestar de las madres en este país? No hay registro de temperatura ni de humedad. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. No hay dispensador de guantes. Falla encontrada en 3 de las 5 clínicas. Material oxidado y manchado en mesas y carritos. Falla encontrada en 3 de las 5 clínicas. Estamos hablando cosas que son básicas en salubridad y fallan desde el principio. Nos podemos preguntar cuál es entonces la falla crasa que debe haber en el procedimiento. Fallas más comunes en el control de infecciones. No dan seguimiento a pacientes en el manejo de infección luego del aborto. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. No tienen procesos establecidos para el manejo de desperdicios biomédicos, limpieza y desinfección. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. Totalmente negligente que una mujer salga de un proceso y entre otras sin ningún tipo de higiene. En una de las clínicas, el área de desperdicios biomédicos estaba ubicada en la sala de espera de las clientes, sin lavamanos, dispensador de guantes, jabón o papel. ¿Se imaginan nosotros en tiempos de pandemia que se nos requiere en ambientes fuera del área de salud tener higienización, lavado de manos, mascarilla? ¿Cuánto deben ser reguladas estas clínicas en estos tiempos? Es una pregunta que el secretario de Salud nos debería contestar. Falta de área para colocar material esterilizado. Falla encontrada en 3 de las 5 clínicas. Falta de educación al personal de prevención y manejo de infecciones. Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas. Fallas más comunes en el control de infecciones. Cánulas de succión vencidas. En una clínica, 286 cánulas de succión llevaban vencidas 7, 5 y 3 años, respectivamente. En otra, las mangas llevaban vencidas 8, 3 y 1 año. Y en la otra, llevaban 1 año. Parte de las fallas que entendemos que son básicas, y si fallan en lo primero, ¿cuánto más en lo demás? Sí, ahora le vamos a hablar un poco de las fallas encontradas en los expedientes médicos, que también es otro componente indispensable, ¿no?, del deber de los profesionales de la salud. En muchos de los expedientes, las fallas más comunes fueron las siguientes: no se documentaba el seguimiento a las pacientes. Ciertamente, cuando una mujer se realiza un aborto, el médico tiene la obligación de monitorear, ¿no?, el proceso con posterioridad. Después de unas semanas debe inspeccionar que la mujer se encuentre en buen estado de salud, que no haya un sangrado anormal, que no haya una infección. Pues en muchos de los expedientes evaluados por el Departamento de Salud, una de las fallas más comunes fue precisamente que no se documenta
el seguimiento de las pacientes. Obviamente, si dado esta información pudiésemos concluir que cualquier situación de riesgo de salud en el que pudiese encontrarse una mujer luego de realizarse un aborto y por el cual procura algún tipo de asistencia médica en alguna instalación de salud, digamos un hospital, muy probablemente ni se va a poder establecer la correlación entre el aborto y esas consecuencias posteriores, porque sencillamente no hay documentación que pueda establecer esa correlación. Así que nuevamente estamos a ciegas respecto de lo que de verdad está ocurriendo en Puerto Rico sobre este asunto. Además de esta falla, otra de las fallas más comunes es que tanto las enfermeras o enfermeros y los médicos no firman sus anotaciones en el expediente médico. Los doctores y los enfermeros tienen el deber, como profesionales de la salud, de firmar las anotaciones que hagan en los expedientes. También se encontró que en ocasiones no son legibles las notas que hay en los expedientes y que tampoco se solicitan los documentos exigidos para poder realizarse un aborto, entre ellos, por ejemplo, laboratorios que por obligación tienen que realizarse para asegurar que este proceso se lleve de la forma en que está establecido en el reglamento. Y le pongo, por ejemplo, laboratorios de anemia, laboratorios también relacionados al factor RH, que son fundamentales para asegurar que no hayan procesos de infecciones o situaciones que compliquen el escenario y pongan en peligro la vida de la mujer. Para darles algunos ejemplos sobre estas fallas en los expedientes, en una de las clínicas, de 10 expedientes revisados, en los 10 faltaba la firma de la enfermera. De esos mismos 10 expedientes, en 5 de ellos el médico no había firmado las anotaciones de tratamiento y seguimiento post-aborto. En otra de las clínicas, de tan solo 107 expedientes revisados, estamos hablando que presumimos que faltaron muchos expedientes por revisar, pero apenas de esa muestra de 7 expedientes, 4 expedientes reflejan que fueron abortos que se realizaron menores de 17 años. Estamos hablando del más del 50% de los expedientes revisados. Y fueron menores que fueron a realizarse el aborto sin el consentimiento de sus padres, fueron solas a las clínicas y firmaron ellas mismas su consentimiento. Y digo esto con cierto énfasis porque es el propio Departamento de Salud, es decir, no es la representante Burgos, no soy yo, Joan Rodríguez Bebe, la que está diciendo esto, sino que el propio Departamento de Salud, en el informe que nos presentó sobre estas inspecciones, concluyó que esos procedimientos a esas menores de edad fueron realizados en violación al artículo 41 de la Ley de Menores, que exige la intervención de un padre en un proceso quirúrgico. Y tenemos que recordar que hay diferentes tipos de formas de aborto y algunos de ellos, como ustedes han podido constatar en esta presentación, son abortos quirúrgicos. Por lo tanto, esa es la conclusión del Departamento de Salud, de que se violó esa disposición de la Ley de Menores. En esa misma clínica de la que estoy hablando, 5 de los 7 expedientes no tenían los laboratorios requeridos. Estamos hablando de laboratorios de condiciones como la anemia, el factor RH, que son sencillamente pasos inescapables para llevar, ¿verdad?, a cabo esta práctica. Otro de los ejemplos en las fallas de los expedientes. En otras 2 clínicas, en ninguno de los 6 expedientes revisados se documenta con quién viene acompañada la mujer al proceso ni con quién se va. Indispensable cuando uno va a realizarse cualquier procedimiento, siempre requieren la presencia de algún familiar, aquí no hay. En 2 clínicas, las notas del médico y de la enfermera no eran legibles en ninguno de los expedientes solicitados. Verdaderamente, en las 2 clínicas,
no tenían acuerdos de servicios de ambulancia certificado y capacitado para el manejo de emergencia durante el transporte a un hospital como requiere el reglamento. En una de las clínicas, el tanque de oxígeno tenía 4 años de vencido. Diariamente hay mujeres, jóvenes y hasta niñas, adolescentes, que salen a practicarse un aborto pensando que es seguro, que es legal, nada más lejos de la verdad. Verdaderamente, si decimos que protegemos a las mujeres, tenemos que empezar a protegerlas en todo tiempo, en todo momento y en las cosas que son importantes. Con toda esta data, cualquier persona prudente y razonable debe preguntarse cuántas mujeres habrán muerto en los centros tan insalubres y en crasa violación al propio reglamento 7654 que regula los centros de aborto. No hay estadísticas tampoco de eso. Como seguimiento a este primer requerimiento de investigación, vamos a exigirle al Departamento de Salud que ejerza su función fiscalizadora sobre estas clínicas, que cumpla con su deber ministerial de velar por la salud y la seguridad de nuestras jóvenes, nuestras mujeres, que asigne los inspectores que sean necesarios para que de manera inmediata se cumpla con la inspección que requiere el reglamento, que establece que es cada 2 años para renovar la licencia, que cumplan con su propio reglamento, que les requieran a estas clínicas hacer las acciones correctivas o que se proceda inmediatamente con el cierre de estas. Esta es la información que tenemos hasta el momento provista por el Departamento de Salud. Esta es la información oficial, ¿verdad?, que existe en Puerto Rico para esta fecha. Como les comenté, la información ciertamente es información incompleta porque el propio departamento no tiene todos los datos que debería tener para realmente conocer cuál es el panorama real de la práctica del aborto en Puerto Rico. El Departamento de Salud, que se comprometió con la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en proveer información adicional que a esta fecha no tenemos, como por ejemplo las edades de las mujeres que se han realizado estos abortos y no solamente las edades, sino además también esta información por clínica. No, ¿verdad?, no solamente englobado, sino además por clínica. Queremos también conocer esa información. También queremos, ¿verdad?, dejarles saber que en el día de hoy, aunque nosotros en el informe tenemos detallados cuáles son las clínicas con nombre y apellido, no le hemos provisto esta información y quiero que el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, mi asesor legal, le explique por qué, pero estamos en espera, y así quiero que la prensa sepa, de poderles proveer esa información de manera puntual para que el país y sobre todo las mujeres conozcan cuáles son esas clínicas donde se han encontrado estas fallas, porque yo creo que toda mujer debe conocer a dónde va a buscar cualquier tipo de servicio. Le voy a pedir al licenciado que les explique en detalle. Sí, esta producción que se hizo por parte del Departamento de Salud, buenos días, perdón. Mi nombre es Juan Manuel Frontera Suau, yo soy asesor legal y legislativo de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Sí, esta petición que se le hizo al Departamento de Salud, directamente en una reunión que se tuvo con el secretario de Salud de la oficina de la senadora, se produjo confidencial la información, ¿verdad? Confidencial al amparo de la sección 333 del 24 Lepra, que es la ley orgánica del Departamento de Salud, que en su artículo 30 establece que toda información que surge de inspecciones llevadas a cabo por el Departamento de Salud tienen una confidencialidad cualificada. Esa confidencialidad cualificada es que cualquier persona que tenga acceso a esa información puede revelar la información después que con la información a revelarse no identifique ni las personas ni las entidades. Nosotros entendemos que, de un análisis que hemos hecho del artículo 30 de la ley, entendemos que esa disposición no aplica
a la legislatura en su capacidad de investigación que tiene al amparo de la Constitución y al amparo de la legislación presente. No obstante, nosotros hemos querido ser diferentes en ese aspecto con el departamento. Vamos a entrar en unas conversaciones con el departamento porque como hemos solicitado información adicional más específica por clínica, para poder entonces en el momento en que se nos provea esa información haber dilucidado el asunto con el Departamento de Salud. Del Departamento de Salud puedes entender que aún así el artículo 30 prevalece. Nosotros entonces estaremos haciendo el análisis, cómo procederíamos con relación a eso, porque como estableció la senadora, entendemos que es importante que el país conozca con nombre y apellido, ¿verdad?, los servicios que se han estado llevando a cabo. No creo que sea justo tampoco en ese sentido para nadie que estén ocultando quién es o quién no es, sino que todo el mundo sepa la realidad, porque es información que debe ser pública. Gracias, licenciado. Y bueno, pues para concluir, a mí me gustaría decir que independientemente de la postura de cada cual sobre el aborto, ya sea que alguien lo favorezca o alguien no lo favorezca, sencillamente esta información que hemos provisto durante esta mañana es información que le debe importar y le debe preocupar a toda persona que de diferente forma y desde diferentes perspectivas le preocupe la salud y el bienestar de las mujeres. Así que con esta información que ya hemos revelado, mi compañera legisladora y yo estaremos obviamente continuando con nuestra función fiscalizadora para que el país tenga conocimiento sobre lo que no se había dicho antes, por lo menos en tiempos recientes. No sé si tal vez cuando yo era muy pequeña algo se dijo sobre esto, pero no tengo memoria al respecto. Pues para que el país conozca, para que las mujeres sepan y para que en efecto se cumplan las leyes en el país, que sabemos que esto no solamente es una falla que podemos identificar en este momento respecto de forma puntual a la clínica de aborto, sino que sabemos que muy probablemente esto también esté ocurriendo en otros espacios y en otros ámbitos concernientes a la salud y a la vida de las personas. Así que todo aquel y toda aquella que se preocupe genuinamente por la salud de las mujeres, independientemente de las diferencias que podamos tener sobre la práctica del aborto, yo creo que el país sabe muy bien cuál es la postura de la representante y cuál es la mía, así que sobre eso yo creo que sencillamente no hay duda alguna, pero independientemente de esas diferencias, me parece a mí que aquí lo relevante es el hallazgo que estamos obviamente compartiendo sobre las ineficiencias, sobre las fallas y sobre la negligencia crasa que se ha encontrado en la práctica del aborto en Puerto Rico realizada en estas 5 clínicas y sin tan siquiera poder tener toda la información completa de lo que ocurre en los hospitales. Esperemos que en algún momento futuro también podamos conocer esta realidad o lo que de verdad ocurre en los hospitales respecto de la práctica del aborto. Les agradecemos su comparecencia. Ahora le daremos espacio para cualquier pregunta para atender las mismas. Ustedes están claras en cuanto a su posición y vamos a ser claros, la posición es que debería prohibirse el aborto o hasta qué punto ustedes permitirían el aborto. Me gustaría que por favor elaboraran sobre cuál es la posición específica en cuanto al aborto del proyecto Dignidad, considerando, y hago hincapié a las palabras de la representante, veo aquí un problema de acceso y de información y de fiscalización sobre las clínicas de aborto, pero en última instancia entonces ¿de qué estamos hablando? De darle más recursos y darle más fondos, darle más regulación, darle más fiscalización a estas clínicas para que el aborto sea un procedimiento accesible, seguro y abierto para cualquier mujer que lo desee, o es que simplemente estamos presentando unos hallazgos para en última instancia utilizarlos como justificación para decir que el aborto en Puerto Rico debe ser prohibido. Bueno, primero que todo, me parece a mí que entrar en esa conversación, ¿no?, respecto a cuál es la finalidad última, no es el centro, ¿verdad?, el eje central de esta conferencia de prensa. De hecho, y yo con mucho gusto voy a contestar todas sus preguntas, pero me parece a mí que lo responsable ahora mismo no es
entrar en un debate respecto a quién favorece o quién no favorece o cuál es nuestra postura particular sobre la práctica del aborto, la cual le voy a contestar porque no tengo ningún inconveniente en decirlo. Sí, yo entendí. Si me permite. Sí, si me permite. Sí, no, si me permite. Si me permite, yo entendí su pregunta. Lo que quiero decir es que el punto central de esta conferencia de prensa no es entrar en esas consideraciones, podemos con mucho gusto contestarle sus preguntas, sino que el país conozca y que la prensa conozca de la negligencia tanto de las clínicas como del Departamento de Salud. Desviar la atención de lo que está ocurriendo respecto de las fallas en las clínicas sería entrar en otras consideraciones. Ahora bien, dicho eso, la postura de Proyecto Dignidad y de nosotras dos como legisladoras es clarísima. Nosotras creemos en defender la vida humana en todo momento y circunstancia, desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora bien, nosotras también estamos muy claras de que en Puerto Rico hay un marco regulatorio. Nosotras somos personas de ley y orden. Sabemos que aunque a nosotras, en nuestro carácter personal, nos gustaría que nadie considerara la posibilidad de terminar la vida de un ser humano en el vientre materno, aunque ese sería nuestro deseo, reconocemos que hay unas limitaciones jurídicas en Puerto Rico por disposición del Tribunal Federal de Estados Unidos. Lo que quiere decir que independientemente de lo que nosotros quisiéramos, sabemos que tenemos que actuar dentro de unos parámetros constitucionales. Dentro de esos parámetros constitucionales está nuestra responsabilidad de velar de que lo que se está haciendo, aunque a nosotras no nos parezca correcto, aunque nosotras no lo favorezcamos, se haga de manera adecuada, se cumplan con la ley. Nadie puede estar eximido del cumplimiento de la ley, máxime cuando se pone en riesgo la vida y la salud, no solamente de los niños que están por nacer, sino además de las mujeres. Y desde ese punto de vista, desde nuestra función fiscalizadora, tenemos que velar y tenemos que garantizar que se cumpla con lo que está establecido en el reglamento de salud, indistintamente de cuáles pueden ser nuestras posturas. Por eso es que al concluir le comenté que independientemente de que alguien pueda estar a favor o en contra del aborto, en este momento podemos encontrar un punto común, es decir, hay un punto de encuentro desde posturas divergentes, las más diversas y tal vez las más polarizantes, pero en esta ocasión, a la luz de esta información, debería haber consenso y debería existir la posibilidad de trazar, ¿verdad?, y construir puentes. ¿Para qué? Para que tanto los que favorecen como los que no favorecen esta práctica aseguremos que si las cosas se van a hacer, las cosas se hagan poniendo sobre todo la salud de la mujer antes que todas las cosas. Así que yo creo que no hay espacio en esta ocasión para que todos podamos estar de acuerdo en que ha habido un incumplimiento tanto de las clínicas como del Departamento de Salud y que se ha estado actuando por una década, que es la información que tenemos, pero probablemente sea por más tiempo, en incumplimiento de un reglamento, y se ha estado actuando por todo este periodo de tiempo en violación a lo que se exige respecto de las inspecciones, de la necesidad y de requerimiento de tener una licencia para operar, y sobre todo que se ha estado actuando de forma temeraria y negligente, negligencia crasa, ustedes lo pudieron ver, respecto a los servicios que las mujeres buscan cuando se trata de esta práctica en el país. ¿Cuáles son los próximos pasos en cuanto a estos hallazgos? Ustedes ya identificaron un problema, claro, y se la doy. Está claramente definido una falta de fiscalización sobre los procesos que se están dando en el aborto. Manteniéndome sobre eso, no sobre un issue de si se debe o no practicar el aborto en Puerto Rico, ¿qué es lo que van a estar proponiendo? Porque regresé como a la escuela, a la clase de salud, donde se me decía mucho cuáles eran las consecuencias de ciertas prácticas, pero nunca se me presentaron unas alternativas saludables o viables para que esas prácticas se dieran dentro de un marco de salud, respeto, como que quisiéramos definirlo en esa analogía. ¿Cuál es el próximo paso del Proyecto Dignidad en cuanto a esos hallazgos y cómo poder hacer lo que ustedes quieren en última instancia, o por lo menos propusieron aquí, que es mayor fiscalización y
mayor seguridad del Estado sobre estas clínicas para que las mujeres que vayan a someterse a un proceso de aborto hagan con toda seguridad en el mundo de que se va a realizar dentro de los protocolos y los marcos establecidos. Sí, como muy bien dijo el asesor legal Juan Frontera Suau, este todavía está en etapa de solicitar información que no ha llegado. Obviamente, en Puerto Rico no hay ningún tipo de regulación sobre el aborto. Lo único que existe es el reglamento 7654. Nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la obligación delegada por la Constitución para establecer leyes y regular. Y nosotros entendemos que depende de los hallazgos que sigamos encontrando, iremos en legislación que sea para garantizar que se regule y que esta práctica sea, como bien dice la senadora, que sea de forma que cada mujer que determine utilizar este método, que lo haga bajo los parámetros de salubridad y que el Estado verdaderamente le garantice a las mujeres que su salud va a estar, que no va a estar en riesgo. Sí, también de forma inmediata, sí, voy enseguida. También de forma inmediata me parece a mí que lo que resulta urgente es asegurar que el Departamento de Salud le dé seguimiento a los hallazgos que encontraron en el 2018 y 2019 cuando se realizaron esas inspecciones. Estamos hablando de que al 2021 nosotros no sabemos, porque el departamento no tiene esa información, por lo menos hasta el 2 de julio de este año, de si esas ineficiencias, si esas fallas fueron corregidas o no. Así que, de inmediato, para contestar su pregunta, yo creo que urge que el departamento cumpla con el deber de darle seguimiento a estas clínicas para asegurar que esos hallazgos que fueron encontrados se corrigieron y que entonces nos provean a nosotros la información correspondiente para poderle comunicar al país si en efecto esas fallas fueron corregidas, si hay otras fallas, ¿verdad?, adicionales que se han encontrado en el camino y por lo tanto que en efecto ese informe no se ha quedado simplemente en una visita de cortesía, sino que haya las consecuencias correspondientes para manejar estos casos. Y como dice mi compañera, hasta el momento, en Puerto Rico, lo único que regula la práctica del aborto es este reglamento del 2008 del Departamento de Salud. Por lo tanto, ahora nosotras, a la luz de esta información objetiva, es decir, no porque a nosotras se nos ocurrió así, porque un día nos levantamos y se nos prendió el bombillo. No. Nosotras creemos en legislar con responsabilidad. Y precisamente por eso es que hicimos el ejercicio primero de solicitar la información oficial. Habiendo recibido esta información, corroborado lo que de verdad está ocurriendo y no lo que cada cual quiera decir que ocurre, no lo que cada cual quiera decir porque le conviene para su causa, ya sea de un lado o del otro, sino a base de información corroborada y fidedigna y de información oficial, entonces poder proceder a considerar ahora en un análisis ponderado cuál debe ser el camino legislativo para asegurarnos que a través de la fuerza de la ley se tengan que cumplir con unos parámetros de seguridad. Ese sería... Adelante, Jesús. Buenos días. Hay algo que me está raro de las estadísticas, quiero aclarar, no me está raro de los números que ustedes dan, me está raro de los números que le dieron a ustedes. Yo creía que todo procedimiento en los hospitales hay que informarlo al Departamento de Salud. Sea una apendicitis, sea una operación de tumor, sea un aborto. Entonces, ¿cómo es que a ustedes no les pueden dar un número, aunque sea global? Se practicaron tantos abortos en los hospitales de Puerto Rico. Sí, por favor. El reglamento que se aprobó en el 2008, que regula la práctica en las clínicas de aborto,
establece unos requerimientos específicos para para las clínicas de anualmente someter sus estadísticas, ¿verdad? De conformidad con el reglamento. ¿Okay? Este reglamento no aplica a los hospitales. Por consiguiente, no tiene que cumplir con esas estadísticas específicas de los abortos, de la manera en que el reglamento se lo exige a las clínicas. Uno de los cuestionamientos que yo le hice específicamente al Departamento de Salud fue: esta información que nos están brindando, brindan la información de los abortos en los hospitales, y como usted vio la contestación, la tienen en sus materiales. El Departamento de Salud nos especificó que no tenían manera de establecer el número de abortos que se llevan a cabo en los hospitales porque no se recopila esa información de esa manera específica. Yo no sé si ellos reciben una información global de todas las prácticas, cómo la reciben, si es que no pueden hacer un detalle. Esa información no la tengo, es algo que seguimos en ese trabajo. De nosotros entender, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, no se puede identificar de una manera concreta. Una de las áreas de aumentar es legislación para que los hospitales tengan que, de la misma manera que las clínicas de aborto, rendir unos informes anuales con unas estadísticas específicas, así también los hospitales tengan que hacerlo. Eso es un análisis que se hará desde la perspectiva legislativa, que yo creo que sería en beneficio también de este sentido. Nosotros sabemos qué está pasando. Entonces eso me lleva a una segunda cosa, y es, puede ser que de los muchos procedimientos que se hacen en el hospital haya abortos ocasionales y que la demanda de abortos se concentre en las clínicas y que sencillamente en los hospitales, pues por H o por B razón, hubo un aborto, en cuyo caso el universo está básicamente aquí y lo que hay es un poco más. La otra, que en los hospitales se estén practicando muchos abortos que no están cubiertos por el reglamento. Son dos escenarios distintos. Serían dos escenarios totalmente distintos, y la realidad es que ahora mismo es totalmente especulativa la respuesta. Esa es la realidad. Okay. Esa es la realidad. Yo que, verdad, también quiero compartirles que me parece a mí que luego de este ejercicio, digámoslo así, de este microcosmo, que apenas son las clínicas de aborto, sí se arroja suficiente información como para poder conjeturar que si esto está ocurriendo en este espacio, es probable que esté ocurriendo en muchos otros, donde la salud de las personas está involucrada, la vida y la salud. Por lo tanto, mi exhortación, ¿no?, también a la prensa en su trabajo investigativo es a que se expandan, ¿no?, el interés por conocer en términos generales cómo en el país se están cumpliendo con los requisitos exigidos por el Departamento de Salud, porque se trata de un asunto elemental y fundamental para la protección de la vida. La segunda cosa que me gustaría ver si se puede precisar. Ellos no le dieron qué clínicas son, o legalmente ustedes no pueden decir qué clínicas son por el momento. ¿Cuál de las dos? Sí, esa es la explicación que le pedí al licenciado. Ahora mismo estamos precisamente en la etapa de dirimir. Nosotros entendemos que no nos aplica esa cláusula de confidencialidad respecto de poder nombrar a las personas y entidades específicamente. Pero aún así, como estamos en esa fase de esas conversaciones, hemos querido, ¿verdad?, no proceder de forma inoportuna, sino que una vez tengamos ya las conversaciones adelantadas y eso esté resuelto de forma definitiva, nuestra intención es comunicarle al país con nombre y apellido cuáles son las clínicas y cuáles son las fallas encontradas por clínicas. ¿Por qué? Porque aquí debe prevalecer el interés de que las mujeres conozcan cómo están operando estos centros. Pero en ese sentido, ustedes están impedidos por el momento de hacer pública esa información, pero la tienen. Se ha hecho, por decirlo así, hemos hecho un ejercicio de autocensura. ¿Entiendes? Pues entonces, déjenme hacerle la pregunta. Pero nosotros tenemos la información. Claro. Entonces quiero hacerle la pregunta a ver si me la pueden contestar sin violar lo que ustedes están decididos a no violar. ¿Okay? Por el momento. Por el momento. La pregunta es, si después de ustedes ver qué clínicas son, dónde están,
ustedes tienen una idea general del aspecto socioeconómico. Es decir, aquí estamos hablando de 22.000 y pico de abortos en 5 años. Esto es básicamente para mujeres pobres. Tampoco tenemos esos datos demográficos, o sea, no tenemos, ¿verdad?, ese perfil. Pero al ustedes ver qué clínicas son y dónde están, ustedes no tienen todavía idea. No necesariamente se puede, ¿verdad?, llegar a esas conclusiones. Eso es información que precisamente del perfil de la mujer que aborta, que estaremos solicitando. Por ejemplo, dentro de esos perfiles está el tema de la edad, que también quisiéramos conocer, y otros como el que usted acaba de, ¿verdad?, de preguntar, que tienen... Lo que pasa es que Sí. un hospital puede tener unos costos y el servicio en otro lugar puede tener otros. Recuerde que también hay hospitales públicos. ¿Perdón? Hay hospitales públicos. En esos 65 hospitales hay hospitales públicos. Gracias. Que no rinden tampoco la información. Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Un último detalle en cuanto a las clínicas y las inspecciones tardías que ustedes han reportado en el día de hoy. Dentro de toda esa data que ustedes han recopilado, ¿no ha habido incidentes reportados de querellas, malpractice, etc.? Ustedes plantean la duda de si en efecto estas irregularidades hayan provocado muertes incluso de mujeres. Pregunto si no ha habido por lo menos un indicio o data que vaya a los efectos de si han habido mujeres que se hayan querellado sobre estas instituciones que ustedes pues no pueden divulgar en el día de hoy. Parte de la información que se le solicitó al Departamento de Salud fue eso. El Departamento de Salud nos contestó que no ha habido ninguna querella en esos 10 años, ninguna querella, ni ninguna multa, ni ninguna revocación de licencia. Pero no ha habido ninguna querella. No ha habido, ustedes pueden decir categóricamente que dentro de por lo menos esos 10 años de data recolectada no ha habido una mujer dentro de ese, creo que eran 22.000 y pico de abortos, no hubo un solo caso donde la mujer se querellara en el Departamento de Salud, en el Procurador del Paciente. Estamos hablando de querellas al amparo del reglamento, que es lo que nos puede dar salud. El reglamento tiene un procedimiento de querella. Sé que estoy entrando en detalle, pero si me pudiera dar un más o menos de qué es lo que pide el reglamento en cuanto a la querella, se le exige documentación, Sí. Simplemente que vaya a un lugar, ¿cuál es el Tiene que presentar su querella, déjeme verificar, le voy a hacer... Gracias, disculpe. No te apures. Sí, en lo que el licenciado, ¿verdad?, le puede dar un poco más de detalle de forma puntual. Ciertamente, como dice el Departamento de Salud, lo que documenta es que no ha habido unas querellas al amparo del reglamento. Pero como dije anteriormente, como aquí no... ¿Sabe si hay demandas civiles, ese tipo de No podemos llegar a esas conclusiones porque no tenemos la información, y mucho menos, como una de las fallas más comunes en los expedientes es que los médicos no le dan seguimiento a la paciente o a la mujer. Sencillamente, incluso en los casos donde hubiese algún tipo de situación de salud, hemorragia, ¿verdad?, infecciones, etcétera, tampoco se puede corroborar cuántas de esas mujeres tuvieron efectos adversos como producto de esos procedimientos de aborto. Y si buscaron ayuda en otra, ¿verdad?, en una institución hospitalaria, pues no se establece esa correlación y es información que sencillamente ahora mismo estamos a ciegas. La disposición en cuanto a las querellas y manejo de querellas está en el artículo 4, sección 5 del reglamento que rige las clínicas de aborto. Y se hace, ¿verdad?, un seguimiento inicial para la investigación de una querella por parte del Departamento de Salud, que deberá estar fundamentada en una querella escrita con la información recibida con relación a lo sucedido, la supuesta violación al reglamento, cuándo fue la ocurrencia y la fecha en que se entregó a la agencia, ¿verdad? En este caso, la agencia dentro del Departamento Sombrilla de Salud que está a cargo de estos procesos es SARAF. SARAF es donde tendría que llevar esa información la persona que desea presentar.
yo creo que podemos presumir que muchas mujeres que llevan a cabo estas prácticas no se han leído este reglamento. Así que bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa y le agradecemos nuevamente el haber respondido a